Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hemos decidido hacer este episodio bien temprano, sabemos que muchos lo verán más después durante el día hoy o cuando le llegue a alcanzar a ustedes. Quiero darle las gracias nuevamente a José Colón, a Marian Cepeda, a Isabel Morales y a los jóvenes que están viendo en el background. Thank you guys por venir en esta mañana. Vamos a estar hablando de un tema muy bueno, pero antes de eso, hasta ahora, ¿cómo está el campamento? Tremendo. Está bueno, ya nos hemos gozado ya, y esto ha sido solamente el comienzo. Yeah, Sí, just señor. day one. Yes. Just Sí, day señor. one. Está bueno. Vamos cogimos el tema condiciones mentales o endemoniado. Gloria a Dios. ¿Qué es el primer punto es que es una condición mental científicamente y si posible bíblicamente? Y si esta parte te la paso a ti, pastora. Amén. Una condición de salud mental es una condición, valga la redundancia, que involucra lo que son los cambios en las emociones, en el pensamiento y en el comportamiento de las personas. Bíblicamente, aunque la Biblia no lo aborda de esa manera como condición de salud mental, sabemos que lo podemos ver en lo que es la naturaleza, ¿verdad?, del ser humano. Cuando nosotros hablamos de que la Biblia nos enseña que el ser humano es una combinación de cuerpo, alma y espíritu, nosotros sabemos que si hay un desequilibrio en alguna de esas áreas puede haber una condición de salud mental. Entonces, también sabemos que desde la caída del hombre, Sí, señor. que desde que entró el pecado al mundo, ya desde ese momento llegaron también las condiciones. ¿Por qué? Porque científicamente hablando, cuando nosotros hablamos del cerebro, nosotros estamos hablando de materia física. Yes. Estamos hablando de que como se enferma el corazón, así se enferma también el cerebro. Sí, señor. Entonces, cuando hablamos entonces de enfermedades de salud mental, estamos diciendo que desde que las enfermedades como tal entraron al mundo, ya también las enfermedades de salud mental entraron al mundo. Muchas veces los separan. Yeah. Hay gente que los separa, hay gente que dice, bueno, el cerebro no se puede enfermar o eso no puede existir. Sin embargo, como es materia física, como dentro del cerebro hay neuronas, hay dendritas, está, ¿verdad?, todo lo que compone el cerebro, dentro del cerebro ocurren cambios que nos pueden causar una enfermedad de salud mental. Yes. So, mirándolo desde ese punto de vista, pues podemos ver que aunque la Biblia no lo llama quizás de esa manera, aunque la Biblia no lo especifica de esa manera, nosotros podemos decir que las enfermedades de salud mental desde el tiempo en que el hombre cayó, desde ahí ya existen. Sí, señor. Y la Biblia habla y en muchas ocasiones expresa la aflicción del hombre. Siempre había momentos en que David se sentía como que se sentía que tú podías, escuchándolo, tú podías Yes. decir, puede que se esté sintiendo deprimido, Yes. puede que se esté sintiendo ansioso. Lo que pasa es que ahora le ponemos el nombre. Yes. Y además, nosotros cuando trabajamos con esto, muchas veces la gente quizás se asusta por los términos que usamos, pero la realidad es que nosotros necesitamos un diagnóstico para poder tratar. Sí. Y le ponemos un nombre. A lo mejor la Biblia no le puso el mismo, pero sí han Bien. existido desde el principio. Sí, señor. Eso, nosotros hemos estado, el grupo que está en oración de SOS, hemos estado rompiendo capítulo por capítulo, que es Salmo, y Yanaré es testigo, Jonathan es testigo, Génesis es testigo, que David era bipolar. Empezaba el capítulo triste y terminaba feliz. Y nosotros pues lo hemos traducido a tantas cosas, como que cuando entras en el Señor, cuando empiezas a derramarte al frente del Señor, Él termina bregando en ti. Hay ciertas cosas que it's just awesome. Ver a una persona que lo usamos para tantas prédicas, al final del día, verlo como tú dijiste, a veces verlo un poquito deprimido, a veces verlo con lo que hoy le llamamos ansiedad, verlo en biblical form, aunque no hubiera tenido, como estás diciendo, el término. ¿Tienes algo, varón? No, tremendo. Yo considero que parte de lo que está sucediendo en lo que es a nivel mundial es algo que es la falta de la esencia de Dios en la vida del hombre.
Porque cuando nosotros estamos, ¿verdad?, con la falta de la necesidad de Dios en la vida del hombre, permitimos que tantas puertas se abran y que tantas cosas sucedan en nuestra mente. Yo creo que también la juventud está buscando cómo llenar ese vacío, cómo tratar, ¿verdad?, cómo tratar estos tipos de situaciones que posiblemente Dios es el único que tiene la solución. Y mientras la pastora hablaba sobre las condiciones mentales, me llegó Saúl a mi mente cuando Dios lo desechó como rey. Y la Biblia dice que el mismo Dios permitió que un espíritu lo visitara. Posiblemente no había un médico que diagnosticara la condición de este hombre en este momento. Posiblemente no había un laboratorio que especificara lo que sucedía con Saúl. Pero mira lo que dice la Biblia, que los criados le dijeron: necesitamos a alguien que sepa tocar el arpa para que tenga tranquilidad. Eso quiere decir que dentro de la vida de Saúl había un desespero, había un cambio de ánimo, había un cambio de personalidad, porque de momento Saúl se encontraba tranquilo, pero cuando estos espíritus venían a atormentarlo, necesitaba buscar la paz. Dijeron: busquemos a alguien que sepa tocar el arpa, busquemos a alguien que pueda darle liberación, porque eso es lo que él necesitaba, una liberación, que se volviera en su estado original. ¿Ve? Porque Satanás intenta suplantar el estado original de la persona. Entonces tenemos que entender que muchas veces, ¿verdad?, pues en estos tiempos, aunque estamos en un tiempo tecnológico y un tiempo donde la ciencia ha avanzado, que posiblemente toda ahora, ¿verdad?, como decía nuestra pastora, todos estamos llamándole un nombre, todos estamos, ¿verdad?, buscando tratamiento. Sabemos que detrás de toda condición tenemos que experimentar algo, que tenemos que buscar dirección de Dios, hermano. Porque estamos viviendo en un tiempo peligroso donde nos quitamos la mano de la ciencia, pero sabemos que hay un Dios que es real y que hay un mundo espiritual que está en contra de la naturaleza, que está en contra de lo que es el ser humano, que está haciendo la vida, ¿verdad?, de imposible para que el humano no tenga un encuentro de una experiencia con el Señor, hermano. Amén. God is good. Todo el tiempo, hermano. ¿Qué es lo que sabemos del suicidio, depresión, ansiedad, lo que conocemos como stress? Una persona maybe bipolar o esquizofrenia en base empezamos con lo que es la ciencia primero y después vamos y seguimos pensando. Yes. La depresión es un trastorno grave del estado del ánimo. En realidad es un trastorno grave del estado del ánimo, alteraciones emocionales que consisten en periodos prolongados de tristeza. O sea, no es lo mismo una tristeza que un periodo prolongado de tristeza. Cuando hablamos de un periodo prolongado de tristeza, estamos hablando entonces ya de una depresión que es tratable, ¿verdad?, cuando lo hablamos en la ciencia. Y cabe, ¿verdad?, recalcar que yo creo en que el poder de Dios puede cambiar estas cosas. Le estoy hablando, a mí me toca la parte de la ciencia, pero en realidad yo creo que cada una de las enfermedades mentales son una brecha que se abre para que el enemigo tome control y tome dominio, pero sí el Señor puede tratar como hace un milagro con un corazón, lo puede hacer con un cerebro. Pero hablando desde el punto de vista clínico, lo que es la depresión es un trastorno del ánimo. La ansiedad como tal es una alarma que cada uno de nosotros tenemos esta alarma dentro de nuestro cuerpo, que está ahí para cuando nosotros, y usualmente yo se la explico a los pacientes, les digo, es para que si te corre un perro tú puedas correr. Está ahí, vino ahí con nosotros, ahora se sale de control. Cuando llega un momento donde nosotros no podemos controlarnos, donde nosotros no podemos lidiar ya por lo que sentimos en cuanto a la ansiedad, entonces también tratable como una ansiedad generalizada, problemas de pánico, muchas áreas que tiene la ansiedad consigo, ¿verdad? Son muchas. Está también lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia pues ya es un problema más complejo, una situación más compleja que no se sabe tanto de dónde viene la esquizofrenia, pero sí se conoce que viene, es más de neuronas, más un problema neuronal como tal, que afecta al ser humano. El suicidio es una de las principales causas de muerte, y muchas veces viene a raíz de problemas como
lo que son las ansiedades, las depresiones. Usualmente una persona que está ansiosa llega a sentirse tan desesperada que se deprime, y entonces esto es como un efecto dominó. Comenzamos a sentirlo, ¿verdad?, en otras áreas. La bipolaridad, muchas veces nosotros hablamos de lo que es la bipolaridad y muchas personas utilizan el término bipolar para muchas cosas. Me gusta siempre orientar en cuanto a eso. La bipolaridad como tal son lo que yo diría estados de ánimo donde nos podemos sentir bien deprimidos y luego bien maníacos. Podemos ver a tener lo que es una mania, que son estados energéticos. Cuando esto llega, cuando esto sucede, entonces es lo que forma una bipolaridad. Y el trastorno bipolar es un trastorno que tiene 3 áreas. Tiene el trastorno bipolar 1, que es el trastorno bipolar más severo. Es el trastorno donde la persona está en la mania mucho más tiempo, por ejemplo, por un periodo de 7 días, corrido. Entonces está el trastorno bipolar 2, que es un trastorno donde la persona es un sube y baja, más una escalera donde la persona de momento puede estar en una mania, de momento puede estar en una depresión. Y entonces está lo que es la parte de el trastorno menos severo, que es lo que las personas pues no podemos, cuando no podemos nosotros decir que es una bipolaridad como tal y no podemos diagnosticar una bipolaridad, en ese momento pues diagnosticamos una parte del trastorno bipolar, que estoy buscando la palabra en español porque usualmente la uso en inglés, ciclotímico, que es el trastorno donde no podemos diagnosticar bipolaridad 1 o bipolaridad 2, y entonces como es uno menos severo, lo podemos diagnosticar de esa manera. Y clínicamente hablando, así es cómo se componen cada uno de estos trastornos. Son trastornos que le ponemos un nombre, pero son tratables. Cada uno de ellos son tratables, los podemos ver y podemos trabajar con cada uno de ellos. Algunos se tratan a nivel psicológico con medicamentos, otros se pueden tratar con lo que es terapia psicológica, y si usted se busca un buen terapeuta que le pueda hablar del poder de Dios en su vida, créame que lo puede hacer. Tú has tenido el chance, salió no hace mucho, la película de Inside Out 2. ¿La llegaste a ver? No lo he visto todavía. ¿Has visto clips, reels, maybe? Clips de la película, sí. Tú, el character Orange se supone que está actuando como si fuera la ansiedad. ¿Tú dirías que es un accurate, como lo pusieron, es un accurate resemblance de cómo? Yes. Para ponerlo como que en imagen, para que la gente sepa, like, the uncontrolled balancer. Yes. Cuando yo lo vi, casualmente, por lo que lo vi fue porque alguien me preguntó y me pusieron un pedacito donde la ansiedad estaba como que bajando algo por un tubo. Ellos tenían que tomar una decisión y la ansiedad corrió y lo hizo antes. Y es así, la ansiedad toma el control de nuestras emociones. Sí, señor. La ansiedad, cuando las personas están ansiosas, toma el control de nuestras emociones al punto, nosotros empezamos estresados, empezamos sintiéndonos estresados, nos ponemos ansiosos, entonces ya la ansiedad toma, it's very accurate, toma el control pues de tus tristezas, de tus alegrías, y ya es la ansiedad que manda. Porque ya en ese momento nosotros comenzamos a pensar diferente, distorsionado. Cuando yo le explico a los pacientes esto, le digo, tú estás pensando como no es. You start thinking diferente, de la manera que no es. Comienzas a pensar catastrófico, todo lo ves más grande, todo lo ves generalizado. Lo pones más grande. Overgeneralized, yes. Y tú empiezas a ver que si una cosa salió mal, todo salió mal. Y eso es parte de distorsión. Esos son distorsiones. Entonces muchas veces nosotros estamos también así con esas distorsiones y pensamos blanco o negro. Si no pasó esto, tiene que pasar esto. And that's when anxiety takes over. Cuando la ansiedad comienza a tomar el control, comienza a tomar el control también de tus pensamientos. Y entonces tú sabes que nosotros pensamos, sentimos, actuamos y creamos hábitos. Sí, señor. Y entonces en ese momento ya ahí la ansiedad pues takes over the way que lo hace en la película. Yo dije, bueno, quien metió la ansiedad la pegó con esto. Porque eso pasa mucho. No, claro, no le doy el advertisement a ellos, pero ya si no lo han visto, a mí me gustó la primera porque pues a mí me gustaron siempre los muñequitos que tienen que ver con Inside. There was Osmosis Jones back when forever ago. I found it on YouTube. That's how I couldn't find an actual way to watch the movie.
Pero me gustó porque iban en un carrito y eran gérmenes y cómo es que ataca el cuerpo. So then cuando salió Inside a la primera, yo dije, oh, that's pretty cool, es como trabajar el cerebro. O sea, pero cuando esa parte llegó, yo sigo muchas páginas cristianas americanas y muchos de ellos empezaron a try a enseñarnos cómo a veces pues, hay que jalarnos nosotros de ese mes y sacar un clip y cómo el Señor a veces nos tiene que sacar de eso cuando pensamos que ya no sé qué más hacer. Llega un punto donde ese carácter crea una tormenta en ese lugar y it's like, ¿qué hacemos? Déjalo apagado, no te preocupes. ¿Qué hacemos con lo que va a ser y se queda frisado? Ahí es cuando tenemos que dar el espacio para que tienes que ver la única solución de lo que queda, pero seguimos escuchando de ustedes. ¿Sabes, Michael? Que, Dime. si me permite, sabes que la ansiedad pues, la pusieron en 3 pasos, básicamente. La ansiedad es una alarma, te alarmas. Luego, cuando pasa esa etapa de alarma, llega el momento donde tú tienes que permitirle al cuerpo que trabaje, que se recupere de eso que pasó. Y eso es una etapa de resistencia. Tú resistes, como que you bounce back y vas y vienes, pero las personas muchas veces se dejan ir. Entonces, si tú no permites que el cuerpo se recupere de eso, entonces llega el agotamiento y es cuando las personas ya no pueden lidiar con su ansiedad y entonces también se deprimen. Sucede de esa manera. Yes, that's good. So, fuimos briefly por lo que son las condiciones. Ahora quiero dejar que el hermano José Colón se meta aquí en lo que conocemos de una persona que puede estar bajo control de demonio o lo que a veces nos llaman un demoniado. Mira, yo creo que toda una cosa lleva a la otra. Y como dije al principio, yo creo que el fin de Satanás, la Biblia dice que es matar, hurtar y destruir. Mientras más puertas yo le abra, porque una persona no cae endemoniada de la noche a la mañana, hermano. Una persona no se posee por demonio de la noche a la mañana. Son puertas que, escucha esto, hermano, porque esto es bien interesante, porque las puertas las abrimos nosotros. O sea, Satanás puede incitarnos, pero no puede abrir nuestras puertas. Nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones. Entonces, mientras más puertas yo abra, más Satanás toma control de mi vida, control de mis pensamientos. Eso es lo que Satanás quiere, hermano, que nosotros le cedamos lugar. Y de la manera que él lo hace, es tratando de abrirnos puertas. Esas puertas, aunque posiblemente nosotros no estamos viendo a Satanás detrás, él es el que incita, él es el que provoca, él es el que las pone, él es el que te ofrece, porque el único fin es de poder gobernar nuestro cuerpo, de poder gobernar nuestra mente. Y es interesante, ¿verdad?, escuchar toda la información que la pastora nunca había tocado esos puntos de vista a la magnitud de la ciencia. Y es interesante porque para nosotros los humanos siempre tratamos de buscar una solución y de tratar de buscar algo que nos ayude. Yo me acuerdo que a principios de yo convertirme al Señor, el Señor me permitió pasar por un proceso de depresión, de depresión. Y yo nunca había experimentado eso, hermano. Nunca había experimentado la magnitud a la que el diablo te lleva, hermano. Y sí, ¿verdad?, respetando la parte de la ciencia. Pero cuando yo experimenté eso, hermano, yo pensaba que los demonios me iban a volver loco, hermano. Porque son tantos pensamientos que llegan en la mente que no te da lugar para poner tu propia opinión. Entonces, cada vez que yo me levantaba, hermano, eso era pensamiento y pensamiento y pensamiento y pensamiento y pensamiento y pensamiento y pensamiento, que cuando viene a ver me volvía bipolar, hermano. Pregúntale a mi esposa, qué pena que mi esposa no esté aquí. Me ponía bipolar porque yo podía estar bien con mi esposa, pero cuando me atacaba el pensamiento cambiaba de humor, hermano. Y
Y eso, y todo esto, ¿verdad? Yo nunca me traté con nadie, nunca me traté. Pero sí me trató Dios, me trató Dios. Hermano, me trató Dios cuando yo estuve casi 2 años, hermano, en esta condición, tratando de luchar con esos pensamientos. Y aunque uno se hace fuerte, hermano, y aunque uno trata de poder luchar y poder lidiar, pues uno trata de mantenerla, pero los pensamientos son inevitables, hermano. Entonces, para nosotros poder caer endemoniado, Michael, que es ahí donde nosotros queremos caer, número 1, nuestra casa tiene que estar totalmente fuera de control en lo que es la ausencia de Dios en nuestra casa y en nuestras vidas. O sea, nadie cae poseído o nadie cae endemoniado porque sí, no, hermano. No tenemos que tener la presencia de Dios, porque el que tiene presencia, los demonios lo respetan, hermano. Los demonios respetan al que tiene presencia de Dios y no pueden minar la casa porque está Dios en la vida del hombre. Entonces, sí, para que una persona, sí, porque eso hay que diferenciarlo, porque hay personas que no saben lo que es ser poseído y estar endemoniado. Son 2 cosas diferentes, hermano. Porque hay cosas que los demonios hacen y cosas que un endemoniado hace, hermano. Entonces, una persona endemoniada, una persona que ya tomó control los demonios de sus acciones y los demonios gobiernan esa alma. Entonces, esa persona que gobierna esos demonios es porque, hermano, abrió tantas puertas que ya no tiene control de cómo cerrarlas. Y entonces es ahí donde viene el problema de un endemoniado, hermano. Entonces, cuando nosotros vamos a ver un endemoniado, bíblicamente, la Biblia habla de un hombre que tenía muchos demonios dentro de él. Entonces, la Biblia dice que este demonio habitaba en Gadara y que este espíritu, gloria a Dios, no tenía control, porque vivía en los sepulcros, vivía en los cementerios. Entonces, la Biblia dice que le ponían cadena y tenía una fuerza sobrenatural. ¿Ve? Porque ya no tiene control, porque ya alguien lo gobierna. Por eso es que cuando Jesús llega a Gadara, el gadareno se postra y los demonios empiezan a hablar a través de él, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo, que nos has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces ya no estaba hablando el hombre, estaba hablando quien lo gobernaba. Entonces cuando Jesús viene e interviene, le dice: ¿y cómo tú te llamas? Él le dice: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Ves? Entonces hay personas que tienen ataduras, pero no han llegado al nivel de estar endemoniado, de estar poseído. Entonces hay personas que sí tienen ataduras, sí tienen espíritu dentro del hombre, porque todo tiene para nosotros poder, ¿verdad? Para nosotros poder hacer cosas que no están en nuestra propia voluntad, es porque hay algo dentro de nosotros que nos incita a poder hacerlo. Y vuelvo y repito, son puertas que nosotros mismos abremos, porque nadie te dice a ti, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, nadie te dice a ti fuma, sino tú eres el que fuma. Pero la tentación está ahí. Nadie te dice a ti no veas películas que no son apropiadas. Yeah. Tú eres el que las ve. Esas puertas son nosotros. Entonces, una vez que nosotros abrimos esa puerta, ya nos gobierna, porque no podemos cerrarla fácilmente. Entonces, para nosotros poder caer endemoniados, son muchas puertas, hermano, que nosotros permitimos. Entonces, también está lo que es el ocultismo, que es lo que es la brujería, el satanismo, que es lo que es, ¿verdad? Que es el trabajo opuesto que hace la iglesia. Entonces, cuando uno llega a todos estos niveles, entonces empieza uno, como la pastora está hablando, de la depresión, de la ansiedad, que entonces vamos a médicos y no nos tratamos, entonces nosotros, el humano se desespera, empieza a consultar con brujos, con santeros, con espiritistas, buscando un remedio, buscando una solución. Entonces, ya cuando yo visito un curandero de esto, hermano, que yo visito, que empiezan a darme baños de gallina, que empiezan a ponerme cositas de blanco, amarillo, negro, rojo y negro, verde y amarillo. Entonces todo empieza, Satanás empieza. Mira, Satanás no te lleva el ocultismo a tu casa, tú llegas al ocultismo. ¿Ves?
para que tú veas que somos nosotros los que abrimos esas puertas. Entonces, nadie te dice a ti, vete a un cementerio y búscate huesos de muertos. No, tú vas, hermano. Entonces, nadie te dice a ti, ve entonces ande la santera, donde el santero. No, el santero no va donde ti, tú vas a donde el santero. Son puertas que nosotros abrimos, hermano. Entonces, cuando nosotros llegamos a todos estos medios, lo estoy diciendo de la manera que uno cae poseído por demonios, hermano. Porque no todo el mundo cae como este hombre que estaba en Gadara, poseído por demonios. Hay puertas que uno abre, hermano, que nosotros tenemos que entender que cuando uno es poseído, ya uno no tiene control, hermano. Uno no tiene control de nuestro cuerpo, como este hombre que le ponían cadenas y las rompía, le ponían, le podían soga y las rompía, hermano. Entonces, vino Jesús y se reunió con este hombre y le dijo, somos legión porque somos muchos. Y cuando hablamos, ¿verdad? Y buscamos la historia de cuántos demonios posiblemente, estamos hablando que este hombre tiene casi 3,000 demonios encima, hermano. ¿Ves? Que cuando tú vienes a ver, hermano, son muchas puertas que uno abre. Entonces, el único que puede sacarnos de esa esclavitud ya no es papi, ya no es mami, hermano. Ya Jesús de Nazaret. No sé si me pude explicar bien con lo que acabo de decir. That's good. Es que como lo estoy aquí leyendo, solamente yo tengo un papelito y se me quedó todas esas cosas bonitas. Estoy aquí en el teléfono. Pero lo explicaste ahí. Antes de eso estaba lo que era, ella había explicado lo que sabemos de lo que es el suicidio, depresión, ansiedad, estrés, una persona bipolar, esquizofrenia, es base de ciencia. Y después yo quería saber lo que era todo eso. Claro, como dijimos anterior, maybe no lo había detallado como eso, pero lo que lo encontramos en la base bíblica. Hello there, how you doing? Doing good. Yeah. I get to stretch my neck this way a little bit. You know? It's good. Yeah. Yeah. Bueno, lo que nosotros sabemos es que todo esto van de mano a mano. Sí, señor. Cuando uno está estreso, tiene la ansiedad, la depresión y el suicidio, eso van de mano a mano. Cuando uno está triste o estrés, viene la depresión. Cuando uno tiene la depresión, viene el suicidio. Y eso me pone en la mente Judá cuando él traicionó a Jesús. En mi mente, pensando, cuando yo estoy leyendo la Biblia, la palabra, cuando nos relata las emociones de él en esos momentos. Él tenía estrés, ansiedad, él estaba ansioso, él no sabía qué hacer. Pero yo pensando, y tengo una pregunta por usted. ¿Usted piensa que Judá también pasó por esquizofrenia en ese momento? Porque cuando uno está pasando por tantas emociones y está siendo atormentada por demonios y pensamientos negativos, uno puede volverse loco, ¿verdad? Uno puede volverse loco, ¿verdad? Como nosotros lo llamamos de esa manera, pero yo casualmente cuando comenzaste a hablar, yo estaba pensando que en realidad yo soy, iba en la oficina muy cuidadosa con los diagnósticos, porque los diagnósticos envuelven muchas cosas. Cuando yo voy a diagnosticar a alguien en la oficina, tengo que ir por un manual de tratamiento que tiene muchas cosas en específico, entonces se me hace difícil y no, usualmente no doy un diagnóstico a personas bíblicas porque no tengo el cuadro completo. Pero en realidad cuando vamos a hablar por ejemplo, de la esquizofrenia, las personas pues tienen estas situaciones donde escuchan voces y nosotros tenemos que ver que hay y me imagino que Michael llegará hasta más allá ya mismo, pero hay una diferencia a veces cuando hay un cuadro clínico. Hay personas que pueden tener, por ejemplo, un problema de salud mental y no estar endemoniados. Entonces, por eso es que se hace a veces un poco difícil de poder decir, ok, esto que sucedió ahí es algo que es un cuadro clínico, porque muchas veces ocurren problemas y situaciones que han ocurrido en la Biblia que han sido causa de
el enemigo tratando de romper el plan de Dios en lo que nosotros vemos en la Biblia. Te diría con eso que no sé en realidad si el cuadro que sucedió ahí con él fue un cuadro clínico como tal o fue ¿verdad? Lo que sabemos nosotros solamente causa del enemigo. Lo que sí sé es que cuando nosotros tenemos un cuadro clínico, el enemigo toma ventaja porque ya la mente ha sido trastocada. Y entonces cuando la Biblia habla en Romanos 12:12 y dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y es porque cuando nosotros no renovamos nuestra mente, nosotros tenemos dentro de nuestra mente patrones destructivos. Y comenzamos pues a destruir, el enemigo toma ventaja de eso. Eso pasa, ¿verdad? Y volviéndote a lo que me preguntaste, que a veces sucede que el enemigo puede tomar ventaja y puede haber también una esquizofrenia, pero en ese específico caso no diría yo, no sería responsable de mi parte decir que él tenía una esquizofrenia. Okay. También cuando yo estaba leyendo, yo estaba pensando que, bueno, cuando tú lees la Biblia, you start to learn stuff, because that's what the Bible's for. El condición mental de Judá se empeoró porque él no entregó sus sentimientos a Jesús. Y hay muchos jóvenes en estos tiempos que están peleando con todo, como la depresión, la ansiedad, el estrés, el suicidio. Y se termina en suicidio porque ellos no se entregan a Dios todo lo que ellos están sintiendo. Sí, puede, como yo estaba pensando en pregunta, condición mental o endemoniado. Bueno, puede ser condición mental, pero como ustedes dijeron, si ustedes no entregan su condición mental a Dios, se puede convertir a un demonio. Porque cuando tú te sientes así y no te entregas a Dios lo que tú estás sintiendo, los demonios ahí toman el control de lo que tú estás sintiendo, toma el control de tu pensamiento, de tus sentimientos y todo. Y así tú puedes estar siendo atormentado y muchas veces por eso los jóvenes se terminan en suicidio, porque ellos no corren a Dios, ellos no corren a la palabra, que cómo enseña a nosotros cómo vencer a pensamientos, cómo vencer a la depresión, la ansiedad, cómo vencer a las tentaciones del diablo, de los demonios. Y ahí eso es lo que came to my mind. Y también Jesús, hay mucha gente en la Biblia que pasó por estrés, la ansiedad, la tristeza y los pensamientos de suicidio también, como Jonás también, él también pasó por pensamientos de suicidio. En capítulo 4 versículo 3 la palabra dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hay muchas veces que también muchos ministros también pasan por eso. Pero como vencer eso es las palabras. Por eso Jesús nos enseña cómo vencer esos pensamientos. Y yo digo eso because not everybody goes through that, but a lot of people go through that. Y ministros son humanos también. Y pasan por cosas también como la ansiedad, como la depresión. Pero como ministros también nosotros sabemos cómo correr a la palabra, cómo correr a Dios y entregarlo a Dios. Y eso es lo que... Mira, yo quiero decir algo rápido, Michael. Porque cuando yo estaba pasando por eso, pues yo era cristiano, hermano. Y entonces me daba curiosidad porque ella está hablando. Y mi mamá, que es mi pastora, me decía, ¿verdad? Porque cuando Dios nos llama, Dios nos capacita. Entonces, esto está terrible porque
¿verdad? Mi pastora me ponía a predicar porque yo no lo reflejaba, hermano. Es una batalla interna. Yeah. Ujú. Es una batalla interna, hermano. Yo nunca reflejé que yo estaba pasando por Yeah. eso dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Eso lo sabía mi esposa, mi mamá y las personas que eran bien cercanas a mí, que estaba batallando, hermano. Entonces, pues yo salía de predicar, pastor, un domingo que mi mamá me ponía. Y el otro día yo estaba peor en los pensamientos. Si hay algo que Satanás ataca es la mente, hermano. Yeah. Tacho, es la mente. Y entonces, mi mamá, ¿verdad? Mi pastora me decía, chico, pero tú no estabas predicando ayer en un fue. Yeah. Ve, para que tú veas, hermano, que aunque uno se sabe la Biblia, Yeah. y yo, hermano, me levanto, yo, pastora, con toda sinceridad, me levantaba a orar y decía, diablo, te reprendo. Pero mi hermano, todo es un tiempo. Yo creo que hay un tiempo donde Dios permite las cosas y Dios nos enseña. Y de la única manera que yo salí fue cuando mi pastora nos tiraron 3 días de ayuno. Porque la Biblia dice que hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Hay géneros, la Biblia dice, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Mientras ella estaba hablando de la ansiedad, me llegó un pasaje bíblico. Y es cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, antes de punto de ser sacrificado, y antes de que los sacerdotes vinieran a buscarlo, él pasó por estrés. Porque la Biblia dice que el sudor de Jesús eran como gotas de sangre. Cuando uno busca un poco de información, pastora, ¿verdad? No muy tecnológicamente, ni tampoco a esos niveles de usted, pero cuando uno busca un poco, ¿verdad?, de información, ¿por qué causó esto? Era por la intensidad. El Jesús estaba con un estrés que los poros se abrieron, o sea, los poros que uno suda, se abrieron más, se abren, el nivel de estrés de Jesús se abrió más de lo inusual por la causa que él sentía que iba a pasar, hermano. Entonces, hay muchas veces que nosotros tenemos que entender que el mismo Jesús venció todo esto, hermano. Ya él venció. Porque Cristo nos entregó las llaves, hermano. Y entonces nosotros, como la hermana estaba diciendo, nuestro único fin es de poder llegar a Cristo para que Cristo rompa todas esas cadenas y podamos, ¿verdad?, tener la libertad porque nosotros estamos aquí porque tenemos libertad. Yes. Amén. Amén. Estamos aquí porque Libremente nosotros, nos levantamos al amanecer. tenemos libertad. Yes. Sí, tenemos libertad. Ya nosotros no vivimos. La Biblia dice que nosotros no vivimos bajo la esclavitud del pecado, hermano. Yeah. Entonces somos libres porque Cristo pagó un precio por ese That's pecado. right. Amén. That's right. No sé si tenía... No, escuchándolo y ¿verdad? Muchas veces cuando estaba escuchando a José, Amén, amén. nuestro hermano José, yo pensaba en lo que es la depresión, en lo que es la ansiedad, y muchas veces esto es una de las, clínicamente hablando, es una de las cosas que más sucede, uno de los síntomas que más sucede, que la persona no puede callar su mente. Que no puede callar su mente. Entonces, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay muchos jóvenes que nos están escuchando y quizás Sí, allá señor. afuera hay algunos que pueden decir, yo tampoco puedo callar mi mente. Sí, señor. Y es importante que sepan que esto es uno de los síntomas. Sí, señor. Pero cuando esto sucede, es importante que nosotros reemplacemos cada uno de esos pensamientos. Lo podemos hacer con la palabra de Sí, Dios. señor, aleluya. Pero un pensamiento no se va o no se reemplaza a menos que tú pongas otro pensamiento Sí, ahí. señor, sí, señor. Usualmente cuando vamos a lo clínico, cuando vamos a lo que es neurológico, nosotros sabemos que cuando se crea un pensamiento, se crea una memoria que va a la parte de atrás de tu cerebro, ahí se guarda, como se guarda hasta próximo aviso. Porque hay cosas que nosotros las guardamos y de momento no las acordamos. Y ahí es cuando está ese bombardeo de pensamientos que Satanás saca ventaja de cuando eso sucede, porque entonces la mente está más frágil, está más débil. Sí, señor. Quiere decir que nosotros en ese momento tenemos que comenzar a reemplazar el pensamiento. El enemigo te dice algo, toma control y toma ventaja de lo que estás sintiendo, de tu ansiedad, y tú también tienes que decirte algo.
Sí, señor. Tienes que decirte algo que pueda combatir lo que tú estás escuchando y tiene que ser todo el tiempo. Sí, señor. No hay otra manera que nosotros no podamos reemplazar un pensamiento que no sea nosotros poniendo otro pensamiento. Qué lindo es Dios, wow. También cuando el evangelista estaba hablando, en esos momentos, porque yo sé que hay jóvenes que están pensando cómo Jesús venció todos esos sentimientos en ese momento, pero para ver eso, puede buscarlo en San Lucas capítulo 22, versículo 40, Sí, señor. porque Jesús dijo, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, Sí, señor. pero no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Ahí nos enseña que Jesús estaba entregando sus sentimientos a Dios, por Sí, eso señor. Él podía vencer lo que Él estaba sintiendo en esos momentos, por eso Él podía llegar a la cruz y podía terminar con el proceso que Él tenía que pasar. ¿Sabes qué, Michael, si me permite? Esto es bien profundo, es un tema Sí, bien demasiado. profundo y yo creo que es bueno que nosotros hablemos de estas cosas, porque por ejemplo la esquizofrenia, cuando nosotros hablamos de la esquizofrenia, son una combinación de factores genéticos y factores químicos cuando estamos hablando clínicamente. Cuando estamos hablando clínicamente, son desequilibrios de los neurotransmisores. Sabe que cuando nosotros hablamos de esto, yo necesitaría un par de podcasts para poder explicar todo eso, pero son desequilibrios en los ¿Qué te neurotransmisores. estás invitando? Ya te invitaste. Desde que hicimos, vamos a ver cómo Señor hacemos Jesús. para llegar a la Webster. Vamos a ver. Pero mientras yo pensaba en esto, yo decía que cuando nosotros hablamos de neurotransmisores, ¿sabes? Nosotros tenemos como 60,000 pensamientos al día Eso es amén. dentro de esta mente. Sí, señor. Y cuando tú hablas de un desequilibrio en eso y que tú vayas a buscar y encontrar, entonces, ¿dónde es que está el problema? Yo creo que si nosotros hablamos de neurotransmisores, probablemente usted piensa en un psiquiatra, usted piensa en un psicólogo, usted piensa en darme trabajo, ¿verdad? Pero el que arregla y el que creó el cuerpo humano con solo un soplo puede arreglar un neurotransmisor. Sí, señor. Aleluya. Entonces, la importancia de esto es que nosotros conozcamos qué sucede dentro de nuestra mente y que sí existen los neurotransmisores y que sí existen los desequilibrios de nuestros neurotransmisores, pero existe quien los creó que lo puede resolver. Pero no podemos nosotros ser ajenos a esto que estamos hablando, porque esto es lo que nos va a enseñar, ok, aquí hay un problema que yo tengo Sí, señor. que tratar de resolver e ir donde Dios para que me lo resuelva también. Pero tenemos que estar bien apercibidos de qué pasa con nosotros y que dentro de nuestra mente, pues si nosotros nos vamos lejos, nosotros hay químicos dentro de nuestro cerebro para conectarse dos neurotransmisores, tiene que haber una sinapsis y ahí adentro hay químicos. Sí, Entonces todo esto causa dentro de nosotros que lleguen todos estos pensamientos, que lleguen todas estas emociones, pero Dios puede trabajar con cada una de ellas, Eso es Dios amén. puede trabajar con ellos, pero a nosotros nos toca, ¿verdad? Mientras estamos en esta tierra, conocer bien qué químicamente es lo que está sucediendo. Sí, señor. Eso es amén. Quería hacer el paréntesis, claro, nosotros hablamos y me estamos mencionando mucho los jóvenes porque estamos en un campamento, estamos rodeados ahora mismo de jóvenes, pero yo he conocido hasta ancianas con depresión, yo he conocido señor. a ancianos con depresión al punto donde específicamente en Estados Unidos aquí, cuando uno ha ido a la guerra, de todos los pensamientos que tienen, al veces esa depresión al veces se escala tristemente a un suicidio por no poder llegar a hacer el equilibrio que está hablando. Yo voy a hablar ya mismo a la profundidad porque me gusta soaking todo esto, ya mismo pongo mi 2 cents. Había un punto que era que si pensamos que si tiene que ser uno o lo otro, en verdad solamente puede ser o condición mental o endemoniado, pero lo hemos estado contestando a través de esto que puede empezar como una cosa y termina como la otra. Sí, señor. No sé si quieran meterse ahí o if you guys think que lo hemos contestado, se lo dejo a ustedes.
lo que es si piensas que es poseído o es más asunto de una salud mental. Yo por mi parte he visto las dos cosas. Exacto. Yo he visto problemas, ¿verdad?, espirituales que se reflejan en una depresión. Sí, Señor. He visto lo contrario también, he visto problemas emocionales que parecen personas endemoniadas. Por ejemplo, he visto problemas de salud mental donde una persona tiene una búsqueda de aprobación y le gusta llamar la atención y parece estar endemoniado. Ay, ay, ay. Esto es profundo. Manipulación. ¿Sí? Yeah. Profundo, pero la realidad es que todo eso se puede ver. Ahora que el enemigo toma ventaja. Porque hay alguien que puede estar fingiendo algo y el enemigo tomar ventaja de eso porque en ese momento se le entregó la mente para que tome, ¿verdad?, el control y toma el dominio, y luego de eso tú puedes ver a la persona endemoniada. Sí, Señor. Puede ser una cosa, puede ser la otra o puede ser una combinación. Es importante que nosotros sepamos distinguir, siempre orándole al Señor, pero que sepamos cómo nosotros vamos a tratar esto. Porque he visto también en ocasiones que muchas veces estamos tratándolo como una condición espiritual y no vamos a la raíz del problema psicológicamente hablando, que la persona tiene una necesidad, que la persona tiene un estrés postraumático, pasó una situación en su familia, pasó una situación en su vida, que está teniendo flashbacks, y los flashbacks, un PTSD, un estrés postraumático, que ese estrés postraumático le está haciendo que esté recordando, y estos pensamientos no le dejan vivir. Todo esto puede suceder cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista clínico, y nosotros tenemos que aprender a cómo nosotros vamos a trabajar con cada una de estas personas, como tú dices, jóvenes, ancianos, niños. Yo veo personas de todas las edades. Esto le puede pasar a cualquiera. Lo importante es nosotros estar bien apercibidos, conocer con qué nosotros estamos lidiando. Amén. Mucha razón por cual tengo a la pastora, yo la tengo aquí como doctor, porque es que tú bregas en eso diario. That's your profession. That's my profession. Eso es lo que hago a diario. Yo tengo una clínica de salud mental y ahí puedo ver, ¿verdad? Veo diferentes cosas. Yo he visto, ¿verdad?, personas que necesitan, todos necesitamos a Dios, Yes. pero hay personas que necesitan un encuentro personal y 911 con Dios, y hay momentos que el problema no es tanto clínico. Yeah. Y entonces ahí en la clínica de salud mental, esa es mi área. Trabajo con lo que es la psicología clínica, y he podido ver, he podido apreciar cómo el pueblo de Dios ha sido afectado, yo diría, por dos cosas en cuanto a lo clínicamente hablando. Una, por los problemas de salud mental que tanto nos bombardean, y dos, por la falta de información. That's my point. Te agradezco mucho en realidad que haya, ¿verdad?, tenido un programa Sí, como señor. este, porque es needed. Yeah, I appreciate it. Amén. De eso, ese es el próximo punto aquí. Y ahí probablemente yo termine. Me trato de portar bien, pero siempre se me sale como dice mi madre, el cafre. ¿Qué dices de las generaciones que no apoyan la búsqueda? Y esto no lo contestamos entre todos. Profesional para sus problemas, claro. Preferible un profesional, yo digo, para todos los que nos siguen, un profesional que esté cristiano y con la ayuda de Dios sobre todo. Si yo estuviera buscando ayuda, que la he buscado en el pasado, yo buscaría una persona como la pastora que me va a dar científicamente cómo ayudarme. Cuando yo voy a una casa de un cliente, me dicen, mira esto, me enseñan el problema, cómo se arregla. Nosotros, yo no sé, yo he visto fotos de cómo se ve el cerebro, y yo he visto fotos de lo que es el químico y todo esto, pero what's going on? Me siento de tal manera, estoy teniendo tal problema. Ahí es cuando la persona te puede dar esa parte científica que nosotros no conocemos. Cada día vamos aprendiendo de nuestro propio cuerpo, cada día vamos aprendiendo de development, cada día cambia. Yo antes de casarme, un año antes de conocer a Génesis,
yo estaba pasando una depresión terrible. Yo estaba pasando una depresión, smiling, porque pues claro, somos hijos de pastores y, pues la gente piensa que tenemos que tener a todo tiempo y, Superman, no lo somos. Pues bajé a estar a 120 en libra. A mí se me fue. Y después conocí a Génesis y las engordé todas. Ya estamos casi a 200. Ay, Dios Padre. Dios, gloria, 80 libras en 3 años, mi gente. Wow. Dios ha sido bueno. Esa es la felicidad que Dios nos ha llenado. Ese es el amor. Ese es el amor que hemos encontrado. Amén. Pero quiero hablar lo que es podemos ver en generaciones previas, amén, que por no tener esa información, como estabas diciendo, en vez de tratar de llegar a conocer, pues rápido, no, eso es tal cosa, ya, punto, eso es un pichón guaraguao y hay que sacarlo ahora, ¡pam! Pero le gritamos y el próximo día, como dijo el hermano, yo puedo estar bajo la unción y el fuego y el próximo día todavía estoy batallando con esta prueba. So, quiero empezar de left y voy hasta right para que empiece el hermano. Mira, ¿verdad? Uno cuando está en el evangelio uno ve de todo. Yeah. Y yo he visto cómo Dios, yo no puedo quitarle la esencia al Señor de lo que Dios puede hacer. Él fue el que nos creó, como dijo. Él fue el que nos creó y Él sabe de que nosotros somos de los que estamos faltos. Llegó un joven una vez que para que tú veas que una cosa lleva a la otra, hermano. Pues yo, ¿verdad? Como la poca experiencia que yo puedo tener, son puertas que nosotros abrimos, hermano. Y muchas veces cuando nosotros intentamos abrir esas puertas, definitivamente es difícil cerrar. Mira cómo él le llegó la ansiedad. Él le llegó la ansiedad un día que los amigos lo invitaron a fumar. Entonces ahora hay una fiebre de fumar los cigarrillos electrónicos. Y eso fue lo que le causó la ansiedad. Nadie lo obligó. Era un muchacho completamente deportista. Cuando llegó a la iglesia no se controlaba, hermano. La ansiedad lo atacaba con llorar y se jamaqueaba. Y no lo dejaba, hermano. Y ahora es presidente de los jóvenes, hermano, de nuestra congregación. Wow. O sea, ¿verdad? Pues respetando, ¿verdad?, los rangos. Yo en esa parte de la ciencia, yo respeto mucho a la pastora porque es una parte muy difícil, hermano. Wow. Y la carga que uno se lleva a su casa y las experiencias que uno tiene en esos consultorios, yo creo que, ¿verdad?, es difícil, hermano. O sea, que yo te felicito mucho, pastora, por ese trabajo. Y el Señor que siga dándote la fuerza, porque realmente conocernos, hay personas que piensan que nosotros no conocemos nosotros mismos, nosotros no conocemos ni una cuarta parte de lo que nosotros somos. Yeah. Pero sí, ¿verdad? Si es necesario llegar a un consultorio que sea cristiano, hermano, porque una persona que no tiene a Dios, ¿cómo podemos bregar estos casos así, pastora? ¿Verdad? Con todo respeto, que quiero hacerte esta pregunta. De la mayoría de las personas que llegan a su consultorio, ¿qué por ciento me puede dar de cristianos que llegan? Porque de que podemos llegar, podemos. Casi todo, en realidad. Si no están asistiendo a una iglesia o algo así, son creyentes. Yo diría casi todo, la mayor parte de las personas que llegan creen en el Señor. Y buscan ayuda por eso, porque saben quizás que yo, pues desde mi área también soy creyente en el Señor y creo que el Señor puede hacer muchas cosas, pero son muchos. Ve, que aquí el enemigo no hermano, ¿verdad? De verdad que yo, ¿verdad? Antes de pasar mi parte a la pastora, yo quisiera que la iglesia, que nosotros como hermanos en Cristo, pues oráramos un poco más. Oráramos más porque hay muchas personas que necesitan salir de esta esclavitud, hermano. Yeah. Y lo único que nos puede ayudarle la oración. La Biblia dice que la oración del justo
obrando eficazmente puede mucho. Y yo soy fiel creyente de la oración, hermano, del poder que hay en la oración. Así que yo considero, ¿verdad?, que si es necesario un consultorio, que lleguen a uno, no hay problema, pero que nunca abandonen la oración. La oración es la llave que abre la puerta de los cielos. Amén, hermano. Amén. Entrando a lo que estaba diciendo aquí nuestro hermano evangelista José, aunque casi todos, quizás porque me conocen, llegan así, yo entiendo que hay una gran necesidad de que el pueblo de Dios entienda que hay ayuda, y que habemos personas cristianas que podemos pues ayudar desde el ámbito cristiano y desde el ámbito psicológico. Porque aunque porque ya me conocen, yo estoy en la radio, me conocen bastante, van, la mayoría de los que van son así, pero generalmente hablando, si me preguntan, yo creo que muchos de nosotros los cristianos estamos desinformados y no buscamos la ayuda necesaria. Creo que la pregunta me dice, ¿qué dices de las generaciones que no apoyan? Hay muchos tabú. Eso es amén. Hay muchos tabú. Yendo a la parte de el cigarrillo electrónico, ¿sabes? Yo he visto, yo he tratado con personas que me las han llevado. Le oramos, les reprendimos, estuvimos, y créanme que yo creo en orar y la represión. A mí me gusta el fuego. Sí, señor. Me gusta el fuego, yo creo en eso. Pero he visto personas que le oramos, le reprendimos, este muchacho está mal, tiene una ansiedad tremenda. Cuando se va, quien me lo trajo, le pregunto, una pregunta, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasó? ¿De dónde tú viniste con esto? Porque cuando hay una ansiedad, hay un underlying hay un problem. origen, hay un comienzo. Tiene que haber un problema ahí debajo, algo pasó, algo estás pensando detrás de la mente. Mira, tú sabes cuando tú abres el teléfono, que tú abres una pantalla y te crees que solamente está en ese, y después ahí detrás tienes a Walmart, tienes a Hobby Lobby, tienes a todo el mundo ahí. Así es la mente. Entonces la gente siempre tiene algo detrás de la mente. Cuando llega esta persona, le digo, mira, dime qué te pasó, porque tiene que haber pasado algo, tú sabes. Quien te trajo, la persona que te trajo hasta aquí, me dijo que te oraron, que te arrepentieron, que te hicieron, y todavía tú estás igual. ¿Qué pasó? Me dijo, no puedo con la culpa de que me metí a mi boca un cigarrillo electrónico. Y cuando lo fumé, me dio una ansiedad que no la puedo resistir. Y yo le dije, con eso es que tenemos que trabajar, con la culpa que tú tienes. Ahí está. Entonces le estaban reprendiendo. Y sé que Dios lo puede hacer, pero muchas veces nosotros tratamos de trabajar unas cosas sin conocimientos en otros. Sí, señor. Y una de las cosas que yo veo, Michael, es que... Perdona, me están gritando. Tenemos que hacer nuestra parte también. Eso es así. Dale, sí, sigue tú ahí. Tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que ir a la raíz del problema, que a lo mejor es que la persona, claro, siempre el enemigo toma ventaja, pero a lo mejor tiene que trabajar con otras cosas, esas áreas que están ahí abajo. Lo otro es que a veces nosotros estamos tratando de diagnosticar, porque sucede mucho que no apoyamos la búsqueda de ayuda porque lo ven tan fuerte. Muchas veces el tabú es tanto que, ay, yo no quiero que digan que yo estoy bipolar. Porque a todo el mundo le decimos bipolar. Yo no quiero que digan, mira, yo he escuchado que hay personas que dicen, él está antisocial. ¿Usted sabe lo que es ser antisocial? Ser antisocial es la persona que va en contra de las leyes, que siempre está preso. Nada tiene que ver con lo que nosotros decimos, la gente está mal informada. Fui informado en esta hora. Gracias a Dios. Me rompiste la cabeza aquí. Te lo dije, tenemos que tener otro podcast. Amén. Apúntalo ahí. Pero muchas veces estamos bien mal informados. Wow. En los diagnósticos le decimos bipolar a cualquier cosa, le decimos depresión, y en el suicidio. Nosotros como, ¿verdad? En el tiempo que yo tengo como doctora en psicología clínica, licenciada en salud mental, y quizás en otras cosas, para la gloria de Dios lo digo, ¿verdad? Muchas de las veces que las personas a veces tienen ningún indicador de suicidio se puede pasar por alto. Sí, pero hay veces que la persona lo que tiene es un deseo de que no quisiera estar ahí. Y ya lo estamos ponchando como que tiene un suicidio.
Nosotros a veces estamos mal informados y tomamos decisiones de acuerdo a nuestra mala información. Y hablamos de acuerdo a nuestra mala información. Y muchas veces, ojo con esto, que nosotros muchas veces, a mí me gusta la oración, me gusta el ayuno, me gusta buscar a Dios. 100%. Pero nosotros tenemos que entender que estamos en este mundo donde entraron las enfermedades, donde entraron los problemas de salud mental. Y muchos de ellos tienen que ser tratados clínicamente. Nosotros no podemos obviar esa parte. Una cosa de la otra. Búsquese un psicólogo cristiano, búsquese un consejero cristiano, pero busque ayuda de alguien que entienda sus pensamientos, sus neuronas, sus dendritas, todo lo que usted tiene dentro del cerebro y que le ayude también a orar y a pedirle a Dios que lo libere si hay que liberar de algo. Sí, señor. Eso es así. La pastora estaba basada en Kissimmee, Orlando. Gloria a Dios. Pero yo conozco mucho. Yo conozco una pastora americana que ya tiene, si no estoy mal, bregué con ella porque pues si uno de los clientes de ella quería servicio, pero me lo enviaba a mí, pues yo puedo trabajar los clientes de ella. Pero tiene 5 localizaciones, para la gloria de Dios. Yo, wow. Yo con un negocio y me estoy partiendo de cabeza. ¿Cómo tú lo haces con 5? Y me senté ahí y ella me dio un free therapy session de business owner. Pero te doy de lo que estábamos hablando. Te estoy hablando de lo que tú probablemente no sabes de ti. Y después te voy a dar un punto bíblico. Y ahí dice, nosotros la empujamos porque como somos tan grandes, tenemos muchos banners y la gente, pues, hay gente que no nos ven y entran que no son creyentes. Nosotros no queremos empujarle, pero termina, it ends up coming up sometimes by itself. Empieza a salir solo, me dice ella. Pero me gusta que hay gente que en nuestra generación se está levantando personas que están más I don't want to use that term. That's such a liberal, democratic term. But we're awake in knowing cómo bregar con nuestras cosas, cómo estamos más conscientes. En aquel tiempo se comía lo que sea. Ahora vemos que hay muchos health trends. Está todo el mundo tratando de cómo quedarse saludable. Queremos tratar de vivir vidas que sean productivas. Ves que casi todos los negocios que se están levantando antes era para 100% profit, ahora tienen un underlying cause. Nosotros damos 1% de lo que nosotros cogemos al orfanatorio de Uganda, África, que la iglesia nosotros está construyendo allá. Nosotros tenemos un cause. Yo conozco mucho, somos una generación que está buscando esa información. Nosotros bregamos mejor con saber si no, antes tenías que abrir un papel bien grande si querías llegar a donde estamos hoy aquí. ¿Dónde está el address? No es un GPS, habían que abrir ahora información rápida. Teniendo esto, cuando una persona puede hablar con una mente abierta, esa persona yo la puedo terminar escuchando. Puedo estar escuchando una prédica, puedo estar escuchando una alabanza, puedo estar escuchando lo que sea. Pero si empieza a atacar a la gente que el Señor está levantando, lo que ella hace en las oficinas de ella no es menos de lo que yo estoy haciendo en este campamento. Es más, porque yo brego con una vida. Un pastor puede estar bregando con una vida, ese único servicio que llegó. Yo puedo bregar con una vida estos 3 días que me llegó, que técnicamente son 48 horas, ni llega a 3. Pero después de eso, ¿quién le da el seguimiento? ¿Quién le da la ayuda a poder, tú sabes cuánto en mi tiempo como líder de jóvenes nosotros bregamos, y hasta hoy en día, aunque no soy líder todavía, yo sigo encontrando las nuevas versiones donde ponen lo de los vape. Y antes de empezar a usar eso, el center que tenían, la paz que tenían, cuando empiezan a usarlos, lo he visto, it's crazy, se descontrolan. Hay cosas que nosotros tenemos que ver, y pues como dice ella, o como dijo el evangelista, podemos orar.
podemos a crear ayunos por el varón, pero va a necesitar un combate entre ayuno, oración, vigilación. Pero después también quiero enseñarte cómo hay formas de overcome this. La pastora de nosotros, mi madre también, te digo, double whammy. Porque la pastora contigo, maybe te dice, Nosotros somos los más duros que nos den, oh, don't you know it. Si a ti te dice 90%, a mí me dicen 150%. Lo que quería, se supone que te iban a decir, y lo que no pediste también, te lo dan de Tom. Yo le digo a mi pastora, trátame como una oveja también, ¿oíste? Yeah, okay, so no soy el único que ha dicho eso. Let's have a little bit of church and state. Me and you right here. Pero es tener esa apertura, poder decir, si una oveja va donde ti, pastor que nos pueda estar escuchando, líder que nos puede estar escuchando, y dice, estoy bregando con tal cosa. En ese momento, si Dios te está dando algo para darle, dale. Pero después, busca ayuda. Los pastores a veces tienen que hacer tantos roles, y las veces que ha venido una pareja a ir donde mis padres a tratar de buscar una solución para el problema que ese matrimonio puede estar pasando. Si has buscado ya esa ayuda y todavía estás teniendo unos problemas, busca esa ayuda de una persona, ¿cómo se dice un therapist en español? Terapista. Sí. Terapista. Pues sería eso, búscate uno cristiano que encima de que te va a dar todo lo que, como está diciendo la pastora, te va a hablar de todo lo que te ayuda a poder entender cómo es que sirve tu cerebro, qué es lo que está pasando. Una persona que está un bystander, como en ese ejemplo que di, en algo de matrimonio, esa persona no está en el equipo de un lado ni en el equipo del otro, esa persona está ahí para ayudarlo a los dos. Sí, señor. Igualmente para todas estas problemas o cosas del igual, me quiero comportar, me voy a quedar comportado. ¿No tienes más nada? Estoy bien. Bueno, yo pienso que hay jóvenes que pueden ser reprendidas y que tú puedes hacer una liberación sobre ellos, pero vuelve otra vez en la misma condición porque no está haciendo su parte. O no está haciendo su parte, o están so used to being in that condition que vuelvan sin querer, vuelvan a la misma condición porque no está leyendo su palabra. La palabra nos enseña cómo seguir, cómo caminar, y eso es lo que yo estaba pensando aquí, porque hay muchos jóvenes que está haciendo, que está recibiendo liberación en estos tiempos, pero vuelven a la misma condición porque no está haciendo su parte en seguir en esa cleanness. I don't know how to say that in Spanish, but they don't know how to keep clean. Y cuando Dios nos limpia, nos toca a nosotros to keep being clean, mantenernos limpios. Ajá, mantenernos limpios. Y eso es lo que yo estaba pensando aquí. Vamos a aterrizar el avión para después ir de aquí al servicio de 12 de la mañana, la conferencia. Esto era un bonus round para los guerreros que se me levantaron desde la iglesia de Lakeland. Vamos a darle un call, un shout out. Aterrizando el avión, vamos a empezar esta vez de we'll start on your side y go that way. ¿Qué tú le dirías a un niño, joven, caballero, dama que se encuentra maybe batallando en estas condiciones que cubrimos? Y cómo en este momento, si este es el único punto que podemos tener para contactarlos a ellos, ¿qué tú le dirías para que se pudieran acercar al Señor en esta hora? Bueno, lo que yo puedo decir es que entrega tus sentimientos a Dios. Cuando tú entregas todo a Dios, así es donde Él puede trabajar y hacer su parte como Dios. Sí, Señor. En limpiarte, quebrantarte, libertarte y hacer lo que Él pueda hacer. Porque
hay cosas que Dios puede hacer, pero there's only so much He can do in how much you allow Him to do in your life. Y para mantener evitando todas estas tentaciones y todas estas cosas y estos pensamientos negativos, es con la oración. Es lo que yo digo, con la oración. Cuando Jesús estaba en ese momento a punto de entrar por ese proceso de llegar a la cruz, de ser crucificado, una de las cosas en San Lucas, lo que Él dijo a los discípulos, es lo que yo traigo a todos. Y lo que Él dijo en 22:40, ora que no entres en tentación. Y con la oración tú puedes evitar mucho. Y también me lleva a 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que ora, hermano, jóvenes que me están escuchando, con la oración. Es por falta de oración en estos tiempos en la juventud que is where the condition of a lot of youth are at. Por falta de oración. Así que entrega tus sentimientos a Dios. Entrega lo que tú deseas a Dios para que Él pueda hacer la voluntad de Él en ti. Bueno, yo le diría a un niño, a un joven, a un caballero, una dama, que se encuentre batallando con alguna de las condiciones que nosotros cubrimos, Sí, Señor. que hay esperanza, Sí, Señor. que hay esperanza. Que si tú estás pasando por ansiedad, estás pasando por depresión, estás pasando por estrés, estás teniendo quizás algunos pensamientos de suicidio, algún problema de salud mental que tú estés atravesando, hoy se te dio una información Sí, para Señor. que tú estés apercibido de ella, pero para que entiendas que todo puede cambiar. Sí, Señor. Las cosas pueden cambiar, tu situación puede cambiar, tu vida puede cambiar. Y sobre todo, dice la Biblia, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor. Entonces tú, cuando te acercas a Dios y cuando comiences a habitar en los brazos del Señor, en la sombra del Señor, Él te va a ayudar. Sí, Señor. Tú puedes hacer las dos cosas a la misma vez. Sí, Busca ayuda. Simultáneamente, ve a los brazos del Señor que puede hacer algo en tu vida. Él puede trabajar contigo. El que hizo tu mente puede cambiar tus pensamientos, Sí, Señor. puede cambiar tus neuronas. Sí, Señor. El que te hizo desde el polvo de la tierra puede rehacer, volver a hacer y seguir haciendo Yes. algo en tu vida. Así es que acercarte al Señor es lo que conviene, Sí, Señor. es lo que conviene. Busca ayuda, no te quedes así, Yes. pero acércate al Señor porque Él es el único que cierra puertas Así al mismo. enemigo, Sí, Señor. que sella grietas del alma, Sí, Señor. que tapa huecos de heridas. Él es el único que puede cambiar tu vida. Así que búscale y ve confiado, ve confiada de que Él lo va a hacer y de que Él puede cambiar la situación en la que tú te encuentras. Sí, Señor. Mira, la Biblia dice que el apóstol Pablo le dice a los corintios que para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Y yo me he puesto a meditar mucho en este texto bíblico, porque si hay algo que nosotros somos descuidados. Somos descuidados. Yeah. Y todo lo que nosotros hemos hablado aquí son puertas abiertas, hermano.
que nos atacan nuestra vida espiritual, que es nuestra alma. Porque nuestra alma es la que está en juego aquí. El proverbista dijo, hay caminos que para el hombre le son derechos, pero su fin es camino de muerte. No, ¿verdad? Nosotros aquí te podemos aconsejar, te podemos recitar la Biblia completa, te podemos dar las herramientas, te podemos llamar las cosas psicológicamente, espiritualmente, pero tú eres el que tiene que tomar la parte, hermano. Tú eres el que tiene que tomar la decisión, porque si tú no la tomas, hermano, tú eres el que tiene que poner las cosas por obra. Existe las cosas espirituales, existen las cosas medicinalmente. Hay gente que se prepara, hay gente que se sigue preparando. Nosotros nos seguimos preparando, pero todo con el fin, hermano, de que usted no ignore las maquinaciones de Satanás. Porque Él es el padre de toda mentira y Él es el que está buscando que nuestra alma se desespere, que nosotros tomemos decisiones a la ligera, que nosotros hagamos lo impropio. Pero el Espíritu Santo, amado, que es el que la Biblia dice que es el que nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Él es el que está preparado, hermano, para llevarnos al cielo con el Señor. El fin de todo esto, hermano, es que preparemos nuestra alma, porque imagínate, va a llegar el momento, suéltale esta parte, va a llegar el momento donde no va a haber tribulación, donde no va a haber llanto, donde no va a haber lloro, donde no vamos a sentir esos ataques de pánico, de ansiedad. Ese es el día que tú y yo estamos esperando. El momento más extraordinario por la cual nosotros hemos estado predicando y por la cual nosotros nos estamos preparando. Amen. Es el día de gran acontecimiento de que el Hijo del Hombre venga sobre la tierra. Así que, hermano, nosotros podemos aquí llenarte de información. Podemos aquí llenarte de todo el conocimiento terrenal y espiritual. Pero quien termina decidiendo eres tú. Cierra todas las puertas, hermano. Cierra las puertas, cierra las ventanas, para que Satanás no haga morada en la vida del hombre. Amén, hermano. Así que vamos para adelante. Eso es amén. Quiero, si hay una persona que maybe que verá esto, está viendo esto, que no tiene a Cristo como Salvador, quiero que reach out to me, reach out a la página del ministerio. Queremos llegar a conocerlo, queremos contactarlo, queremos que Jesús sea su Salvador. Empieza con ese step. Después de ahí, el Señor va bregando más en detalle. Sí, Señor. Si hay alguien que está batallando con esto y ya le pertenece, su alma le pertenece a Cristo, quiero que sepa que una de las cosas que me ministró, y no fue ni dirigido a mí, pero se lo oraron a una de las siervas de la iglesia, y dije, wow, aunque fue para ti, también fue para mí, y me lo llevo también. Y fue que le decían a la sierva que en inglés, it's okay not to be okay. Está bien no estar bien. Está bien tú coger un momento de receso, de pausa, de meditación, si eres un líder, está bien, no, ahora no lo hagas solamente cuando te toca a ti el culto, varón, mujer de Dios, hazme el favor, te meditas en el culto que no te toca a ti, pero en el culto que no te toque, coge ese momento, reconstrúyete en tu propio hogar, reconstrúyete, take a moment. Si es algo más severo que lo de las cosas que hemos hablado, búscate ayuda cristiana, búscate, hasta empieza con tus pastores. Ellos maybe conocen, como yo conozco a varios pastores, la hermana Cepeda, amazing job. Hasta yo mismo he podido usarla para poder hablar de ciertas cosas que me ayudaron de ir de mi pasado a donde estoy hoy en mi presente. Sí. Gloria a Dios por eso. Pero quiero cerrar con oración y decir gracias, Padre, por este día, por esta mañana hermosa, Señor. Gracias. Te doy las gracias, Señor, por los recursos que hemos traído, Señor, para poder hablarle a quien le llegue esto, Señor. Te pido, Padre, que seas tú glorificándose en sus vidas, Señor. Tú sabes, conoces la condición, Señor, de cada persona, sea espiritual o sea físicamente, Señor. Te pido que seas tú restaurándolos, usándolos, Señor.
y manifestándote tú en su vida, Señor. Te pido que seas tú con ellos, Señor. Y si hay alguien que está entregando su vida a ti, Señor, que sepan que desde hoy en adelante las cosas cambiarán, Padre. Que la sangre que Jesús derramó en la cruz ha pagado por mi salvación, ha pagado por mi vida, y que no hay nada que esa sangre no pueda sanar. Lo conocemos, Padre, y lo entendemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde.